Muy buenas a todas las personas que están escuchando Historia Política Pública. Este es el tercer episodio de la serie sobre el periodista y escritor político teórico Walter Lippmann. Y estamos analizando en estos episodios el primero de sus libros, uno de sus más importantes. No el primero realmente, pero quizá uno de los más influyentes en aquella época. A Preface to Politics, que fue publicado en 1913, el año antes de la Guerra Mundial. Y que demuestra cómo él era capaz de comprender la sociedad que envolvía a Estados Unidos por aquel entonces. En el siguiente libro, que es La opinión pública, publicado en 1917, es interesante para entender cómo parte del libro habla sobre la Primera Guerra Mundial y cómo los diferentes medios trataron de establecer consensos en las diferentes sociedades. Pero bueno, siguiendo por A Preface to Politics, una introducción a la política, él habla de la importancia de los mitos y las ideas históricas. Los mitos como puede ser la cristiandad, el contrato social creado por Rousseau, creado también por Thomas Hobbes anteriormente, implementado por diferentes pensadores, la idea de una huelga general, y en ese sentido utiliza al filósofo Sorel, que el propio Sorel es el creador del concepto de la huelga general, de que para llevar a cabo un cambio masivo a la sociedad se ha de paralizar todo el país. Es quizá uno de los momentos más análogos a esta idea de Sorel, que fue un filósofo de finales del 19, principios del 20, tuvo lugar en el mayo francés del 68, en el que 10 millones de personas en Francia participaban en las huelgas y que literalmente la industria del país se paralizó. Al mismo tiempo, Sorel, que hablaba de la clase trabajadora, admitió en su época que la clase es un mito. O sea, que la clase trabajadora, igual que la cristiandad, el contrato social, diferentes, el capitalismo, son un mito entendido como un instrumento que actúa a través de unas condiciones que están en nuestra sociedad. Es un mito que sirve para ensalzar el poder de nuestra imaginación. Y él dice lo siguiente: los mitos revolucionarios no son descripciones objetivas de las cosas, pero son expresiones de nuestros deseos. Un mito como la creación de una narrativa que nos realizamos en nuestras vidas para llevar a cabo una empresa común. El mito de que somos personas sanas, el mito de que tenemos... A mí este ejemplo me parece muy interesante, el mito de los derechos humanos. Hay personas que creemos que todas las personas del planeta debemos tener derechos a lo mismo, derecho a una vivienda, derecho a sanidad, derecho a que no nos discriminen, pero al fin y al cabo son mitos que nos hemos creado porque los derechos humanos no se pueden palpar, igual que el dinero. Yuval Noah Harari en su libro Sapiens, digamos que en sus tres libros Sapiens, claves para entender el siglo XXI, y Homo Deus, él habla del mito del dinero, el cómo... una mercancía que hace siglos tenía sentido que tuviese valor porque eran especias, eran objetos que se podían comer, se podían tocar, como de repente se cambia por un papel en el que eso simboliza el dinero. Y Yuval Noah Harari siempre usa el mismo ejemplo. Dice, tú vas a una tienda, das un trozo de papel que realmente no tiene valor intrínseco y te dan, pues a lo mejor te dan 10 plátanos. Y claro, 10 plátanos sí que sirven para alimentarte, pero un trozo de papel, como pueden ser 5 euros, un billete, ¿de qué valor realmente tiene? Pero se ha creado el mito de que eso se puede intercambiar por mercancías y eso ha sido un método imperante en el capitalismo. Y hoy en día, por ejemplo, hay personas que son billonarias, tienen dinero a mansalva en diferentes cuentas y al mismo tiempo eso es un mito. O sea, ese dinero, si todas las cuentas bancarias del mundo se cerrasen, al final esa gente no tendría dinero. Entonces son mitos que hemos creado, pero mitos no en término peyorativo como ideas que se desvanecen en el aire, sino como creaciones del propio ser humano que son fundamentales para entender cómo ha ido funcionando nuestra sociedad. Entonces, Walter Lippmann, después de citar a Sorel, él habla de cómo la historia del mundo está llena de grandes mitos que han creado los resultados más obvios. El proceso de la Reforma, el Renacimiento, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, cuando Saint-Just y Robespierre básicamente lo que vienen a decir es que la gente que vive en París habla en nombre de toda Francia. Es porque ellos se lo imaginan, pero al mismo tiempo eso funciona para canalizar el descontento social y así llevar a cabo la revolución en el país galo. Y Sorel de nuevo dice lo siguiente: los mitos
tienen que ser juzgados por su capacidad para expresar las diferentes aspiraciones de las personas. Los mitos sociales, cierro comillas, y sigue Lippmann comentando cómo los mitos sociales contienen la energía más, como el vigor de diferentes naciones, porque no son descripciones de cosas, pero son ambiciones, y que sirven para influenciar los diferentes acontecimientos. Sirven para impulsar un propósito general. En ese sentido, nuestras ideas, según Lippmann, son importantes porque influencian nuestra vida de manera enorme. Esto ya lo acabo de explicar, pero es como cada persona de manera individual tiene sus propias metas. Yo quiero estudiar una carrera porque quiero considerarme como un filósofo, un historiador, un periodista y demás. Y como a nivel común vivimos en sociedades que han sido creadas a través de mitos. Vives en una sociedad secular, en una sociedad religiosa, en una sociedad capitalista. Durante la Guerra Fría, el mito del capitalismo contra el comunismo, la dicotomía clara en aquel conflicto de bloques, cuando a fin de cuentas los países llamados comunistas también ejercían estaban bajo una sociedad capitalista. Entonces, y luego hubo otros que sí que trataron de imponer otro modelo, pero que al final son mitos que se crean y que sirven. La Unión Soviética era considerada comunista y por tanto recibía el apoyo de los países considerados del tercer mundo, de África, de Asia. Al mismo tiempo, la Unión Soviética ayudaba a esos países a luchar contra el imperialismo, ya sea británico, francés, americano. Era parte de una ideología, de un mito que se había creado en torno a una idea, aunque en realidad, analizándolo más profundamente, se muestran las contradicciones de que no todo era tan sencillo como aparentemente sucede al categorizar diferentes ideas, que es lo que he comentado antes que decía H.G. Wells. Y luego pues sigue comentando Walter Lippmann, utiliza la referencia de William James y Santayana, que eran... George Santayana era también un pensador de la época que era como el padre intelectual del propio Lippmann, que él hablaba de una cosmología romántica, para así entender el mundo, cómo las ideas a través del arte, de la literatura, podían ayudarte a entender lo que estaba sucediendo alrededor. Y William James, que también era una influencia muy importante para Lippmann, hablaba de la necesidad de las personas para creer en algo. Eso era importante para el desarrollo de la sociedad. Y Walter Lippmann, ya creo que iré terminando sobre este libro, que es fundamental y recomiendo fervientemente que lo leáis porque tiene muchas teorías que se pueden aplicar a nuestra sociedad. Hay un capítulo que a mí es de mis favoritos, el capítulo 8, se llama The Red Herring, que podemos traducirlo como la alerta roja o digamos una cortina de humo, podría decirse. También él habla de cómo un partido político puede tratar de imponer una problemática para que las personas se fijen solamente en ello y así dejar de lado otras cosas. Esto es muy típico en nuestras sociedades contemporáneas. Como un conflicto puede servir para que los políticos y los grandes poderes evadan la atención de la ciudadanía y al mismo tiempo implementar medidas más represivas. Eso en Reino Unido ha sido muy clave, como Johnson fue cuando estaba en el poder, uno de los presidentes del mundo que más solidaridad mostró con Zelensky, el presidente de Ucrania. Se reunió con él en múltiples ocasiones y al mismo tiempo el Partido Conservador en su propio país empezó a implementar medidas muy represivas contra las manifestaciones. También la deportación de refugiados hacia Ruanda, que eso fue categorizado como algo terrible. Incluso el historiador Richard Evans lo comparó con la idea de la Alemania nazi, de Hitler, de llevar judíos a Madagascar. Y esto lo dice Richard Evans, que es uno de los historiadores más importantes de este siglo en el Reino Unido. Utilizar diferentes temas de la actualidad para al mismo tiempo otro tipo de medidas que estén escondidas y que pasen desapercibidas para la audiencia. Usar tópicos para distraer a la atención. Y como dice Lippmann, así cambiar la opinión pública. Él utiliza diferentes ejemplos como la religión, el patriotismo, el uso de la raza y el sexo como los red herrings, los favoritos red herrings, para así distraer a la población.
Entonces el problema con esos red herrings del que habla Lippmann, aparte de que manipulan la realidad como tratamos de percibirla, es que genera una apatía en la política que al fin y al cabo es perjudicial. En la introducción del libro, Lippmann dice lo siguiente: uno de los comentarios más típicos sobre los políticos de hoy en día es la indiferencia. Y analiza más tarde que hay intelectuales en su época, en la 1913 y demás, que decían que la indiferencia política es algo bueno, hacían como una virtud de no pensar en política. Y para él eso es culpa de los medios de comunicación y del ruido que se genera en las distintas instituciones como el Parlamento. Es algo que podemos pensar hoy en día, pensar en vuestros alrededores cuánta gente dice que no le interesa la política. Y realmente lo que vienen a decir es que no les gusta la bronca, no les gusta el día a día, los procesos burocráticos que se llevan a cabo en la esfera de las instituciones políticas. Pero por otra parte, la política es fundamental en cada aspecto de nuestra vida porque todo envuelve a la política. Entonces, en ese sentido, Lippmann también, para tratar de comprender a la mayor parte de personas de la sociedad, él dice que debemos dialogar con gente que tenga ideología diferente a nosotros. Él utiliza una metáfora muy, muy interesante que ilustra bien este ejemplo. Él habla sobre el edificio y cómo hay que cuidar el edificio y los diferentes, el mobiliario que está dentro de él. Él dice lo siguiente, abro comillas: no tenemos que tirar a un invitado inesperado por la ventana, porque no hay sitio para él en la mesa. Porque si echamos a este invitado inesperado como una metáfora para la persona que piensa de manera diferente que nosotros, podemos perder no solo su carisma o su presencia, sino que también en su enfado por haberle echado por la ventana del edificio puede ser capaz de destruirlo entero. Entonces esto es importante para Lippmann, tratar de, a pesar de nuestras diferencias, llegar a puntos en común. Por el bien de la otra persona, nuestro bien particular y el en general de la sociedad. Esto aquí se podría llevar a cabo un largo debate que quizá en otro episodio lo muestra, aunque también lo he explicado sobre todo cuando analicé el nacionalismo del siglo XX y cómo cómo esto propició el surgimiento del fascismo. Esta idea de que tratan de que a veces denostando o incluso ignorando diferentes ideologías puede llegar a ser contraproducente, pero este es un debate muy extenso que podrá ser analizado en otro momento. En ese sentido, Lippmann también dice lo siguiente sobre la filosofía: la importancia de nuestra conciencia personal determinará si somos víctimas de los cambios o sujetos activos. Sin filosofía estaremos perdidos. Es un momento de inflexión. Esta idea de que Lippmann reconoce que la historia y las sociedades nos envuelven con sus diferentes cambios, nos tenemos que adaptar a ellos y al mismo tiempo cada persona puede participar como un sujeto activo en los cambios que se van dando. Es una especie de relación dialéctica. Y también dice, pero ¿cuándo sabemos que se llevan a cabo puntos de inflexión? ¿Cuándo podemos delimitar los cambios históricos? No podemos, según él, y de hecho el tema de la categorización que hablaba H.G. Wells es fundamental para simplificar la realidad, pero Lippmann cree que en los momentos en los que estamos viendo cambios de paradigma, de ideología o momentos históricos, no podemos ser conscientes de ello. Y él dice, en las sociedades antiguas, ¿por qué justo en el siglo IV, V antes de Cristo surge la República? En la antigua Grecia tenemos a Platón y Sócrates y demás, o luego la antigua Roma. Él piensa que es posible analizar diferentes causas particulares, pero no existe una explicación objetiva que muestre cuál es la principal causa de eso. Entonces él dice, él se atreve a decir que en las sociedades del siglo XX existe un cambio de paradigma en el que la gente quiere aprender más, pero él da algunas soluciones sin que sean definitivas, porque según él no se puede hacer eso. Entonces él dice, quizá la posibilidad de viajar más, la ampliación de la educación, el tema de que el adquirir conocimiento se vuelve más popular, no solo ya para las clases altas, sino para, digamos, las clases medias, tras las revoluciones,
como la destrucción de fronteras imaginarias que permiten, aparte de viajar, también expandir los horizontes, abrir la mente para conocer otras culturas. Y eso permite que gente, digamos, de Estados Unidos pueda viajar a Europa, a otros continentes, para entender cómo otras personas son diversas en muchos aspectos y al mismo tiempo comparten intereses. Y esto puede ayudar a que se estimule la capacidad por aprender. Y para terminar el libro, él acaba con la frase que es la siguiente. Dice: estamos en una época que es rica y variada, con pasiones muy generosas. Es, digamos, que el pensamiento que envuelve todo el libro de A Preface to Politics es esta idea de que es fundamental comprender los cambios que se dan alrededor nuestra, a pesar de que en el momento en que suceden no somos conscientes de ellos, pero de manera indirecta, pues tratando de aprender por nuestra cuenta, interactuando con otras personas, conociendo otras culturas. Al final, todo ese tipo de ideas sirven para que la política pueda llegar a cabo un buen puerto. Su ideología era una ideología, digamos, podría considerarse socialista, socialdemócrata, en la que él está a favor de la igualdad entre las personas a través del progreso de la ciencia, la tecnología, de manera similar a Russell, H.G. Wells y otros pensadores de aquella época.